Gracias, Eugenio. Ahora le damos la palabra a Virginia Cardoso del PVP. Gracias, Dani. Bueno, compañeros y compañeras, en realidad creo que en las intervenciones que estuvieron previa se va de alguna forma delimitando, delineando, nos vamos imaginando que la impronta que tiene el espacio 567. De alguna forma, cuando pensaba en esta actividad, yo me cuestionaba que debe parecer muy raro, muy extraño en el contexto político actual, tan difícil el pensar un espacio político, la construcción de un espacio político, el poder pensar en palabras como participación, de la que hablaban los compañeros, el poder pensar en el horizonte socialista del que nombraba Eugenio. Nombrar esas palabras hoy merece un pienso y detenernos en qué significan para nosotros en un momento donde la derecha en la región ha avanzado cada vez más y los proyectos populares están cada vez más en jaque. En ese lugar, creo que una de las cosas que quedó muy claro en la impronta de las intervenciones de las compañeras y de Eugenio es poder decir, bueno, claramente se nota que este espacio no es un espacio que viene a hacer promesas electorales y viene a juntar votos, sino que es un espacio que claramente muestra una práctica política y una acción política permanente desde los lugares en los que nos toca estar insertos. Y a mí me enorgullece que mis compañeros y compañeras representen eso y reflejen eso a la hora de hablar. Entonces, en este momento, ¿por qué el espacio 567? ¿Por qué hablar de socialismo en esta coyuntura? ¿Por qué traer un compañero de izquierda latinoamericana hoy, cuando la izquierda latinoamericana está en un proceso difícil y donde la derecha ha avanzado cada vez más? Creo que eso es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta. Es verdad que la derecha mediática y que la derecha fortalecida ha atacado y nos golpea una cada vez más, no solo la región, también en Uruguay, pero lo que quiero hoy es cambiar un poco el foco y asumir también cuál ha sido nuestro lugar y nuestras responsabilidades políticas de las izquierdas de la región y en Uruguay para que este avance se dé. El poder tener una mirada autocrítica y reconocer que todo lo que hemos hecho bien hoy nos genera posibilidades de resistencia en este contexto. Y todo lo que no hemos hecho tan bien son las cosas que permiten que esta situación se dé y que la derecha avance. Y esa es una responsabilidad que, si pretendemos una acción transformadora, no podemos dejar de mirar y no podemos negar. De alguna forma, pensar que estas prácticas cotidianas, las prácticas políticas que llevamos adelante, si no son en sí mismas prácticas alternativas, nunca vamos a lograr una construcción transformadora. Es imposible construir algo nuevo si nuestra práctica es lo mismo de siempre. Por eso es que tenemos que repensar desde qué lugar, como Frente Amplio, estamos llevando adelante la práctica política, y el espacio 567 pretende ser hoy un espacio de práctica alternativa en este contexto. De alguna forma tenemos que hacer la autocrítica de que en estos años también hemos tenido como Frente Amplio prácticas muy confusas, hemos tenido poca determinación política para avanzar en la redistribución de la riqueza, hemos tenido políticas de conciliación de clase que hoy nos ponen de alguna forma en un lugar en el que parece que el discurso es que todos somos lo mismo. Ese discurso es el que tenemos que cuestionarnos qué hicimos nosotros para generarlo, y tenemos que poder reflexionar sobre eso. ¿Hasta cuándo, hasta qué punto conciliamos con las injusticias? ¿Hasta qué punto el capital es intocable? ¿Hasta qué punto es de vida o muerte mantener los cargos y los sillones más que el programa, a costa del programa Frente Amplista? Y esa situación de alguna forma genera la paradoja de que nosotros, como proceso político, como Frente Amplio, nos fuimos conformando con la realidad. Y como paradoja, cada vez más hay más inconformismo en la situación que vivimos.
Pero el inconformismo sumiso y el desencanto inmóvil no transforma. Y esa es la verdadera herida que tiene la política hoy. Esa es el verdadero triunfo que tiene la realidad tal cual es. La política, en su sentido más amplio, en su sentido de búsqueda del bien común, en su sentido de resistencia, tiene que ser rebeldía. Y el desencanto hay que transformarlo en acción rebelde cotidiana. Es en este contexto y desde esta concepción es que el Espacio 567 hoy viene a reivindicar la política, a reivindicar la acción conjunta de los que hoy generan la resistencia y los espacios de resistencia a esta avanzada del neoliberalismo. De alguna forma podemos ver que esos espacios existen, aunque a veces nos quieren decir que ya no existe la participación, que ya no hay transformación. Esos espacios existen en la sociedad. Los vemos en los barrios, con los vecinos y las vecinas organizadas tratando de generar propuestas para mejorar los barrios. Este espacio tiene muchos compañeros y compañeras que trabajamos en esos lugares y que vemos esas realidades, que sabemos que existen. También es un espacio de rebeldía y de resistencia, la clase trabajadora reivindicando y luchando para mantener los avances en la calidad de vida de los uruguayos y las uruguayas. Es un espacio de resistencia el movimiento feminista diciendo una y otra vez ni una menos y sumando cada vez más gente a la lucha para que no mueran más mujeres por el solo hecho de ser mujeres. El movimiento ecologista y sus reivindicaciones y sus críticas a nuestro proyecto también son un espacio de resistencia que tenemos que tener en cuenta. El interior, de alguna forma, oponiéndose al centralismo montevideano, pidiendo la voz, es un espacio de resistencia. Los jóvenes, las jóvenes que dieron la lucha por el no a la baja, que pelean por la diversidad sexual, que siguen hoy reivindicando la libertad de ser lo que queremos ser, es un espacio de resistencia. Esos espacios de resistencia hoy son los que nos permiten creer que es posible otra realidad posible, porque hoy existe esa práctica distinta, en esos pequeños islotes que nos permiten pensar que podemos dar un impulso hacia un Uruguay mejor, hacia una Latinoamérica más justa. Y los sectores políticos que nos creemos transformadores, o que por lo menos pretendemos serlo, pretendemos ser parte, un puñadito más en ese proceso de transformación política, tenemos que potenciar esos lugares de resistencia. Tenemos que encontrar nuestros aliados en los movimientos sociales y en los sectores populares que van generando esa resistencia. Y esa resistencia la construimos hoy con nuestras prácticas. Y eso es una autocrítica que tenemos que hacer como Frente Amplio. Porque el socialismo, este espacio que cree en el socialismo como mirada estratégica, no cree que el socialismo sea solo el horizonte, sino que el socialismo es hoy la práctica que llevamos adelante y los espacios alternativos que vamos construyendo. Es por eso que hoy tenemos que preguntarnos quiénes son los que resisten, quiénes son los que están generando espacios de rebeldía. La educación luchando por el 6%, luchando por el presupuesto, los trabajadores y trabajadoras a nivel sindical generando propuestas alternativas de presupuesto para el país, y la necesidad de nuestro proyecto político, si pretende ser transformador, de dialogar con esos sectores, de dialogar con esos saberes. Y acá quiero detenerme en uno de los elementos que han sido uno de nuestros defectos, que tenemos que poder verlo, que tenemos que poder señalarlo como proyecto político frente amplista. Y es el creer que desde la gestión tenemos un saber que va por encima del saber y de la construcción de la gente en sus realidades. Esa soberbia política no construye realidad alternativa. Y esa soberbia política es la que nos aleja de la gente. El no entender que el fetichismo de la gestión nos lleva solamente a gestionar, a manejar la realidad un poquito mejor, pero no es en ningún momento realmente transformadora. El amor por esa gestión nos lleva
por el centro la gestión, nos lleva al amor por los sillones, porque tenemos que estar ahí, porque somos los que tenemos la verdad, porque somos los que sabemos, tenemos que estar ahí, no podemos ceder esos sillones. Y eso, que es el amor, termina convirtiéndose el amor por los lugares y no por la gente, es lo que tenemos que sacudir constantemente, no tener miedo a señalar y poder decir que acá eso no tiene lugar. Lo único intocable en el Frente Amplio tiene que ser el programa que construimos todos juntos. Por eso, el espacio 567 es la reivindicación de la rebeldía hoy. Y es una práctica política que pretende ser una práctica emancipadora y, por lo tanto, principalmente ética, una práctica embarrada que se ensucia, que sabe que vive con la gente, porque la dialéctica de la lucha se vive cotidianamente, se transita en las vidas de las personas de carne y hueso. Y es cerca de esas personas donde tenemos que estar y donde tenemos que construir. Y entonces esas prácticas tenemos que hacerlas de esa cotidianidad de lucha con las distintas organizaciones sociales. Otro error, además del fetichismo de la gestión que hemos cometido y que tenemos que poder revisar como proyecto político. Por un lado, parece que tenemos muchos compañeros y compañeras que están en este lugar de amar la gestión y el saber técnico sin ponerlo al servicio del proyecto político. Sino que además tenemos compañeros y compañeras, y nosotros también hay que asumir que de todas estas cosas pecamos en muchos momentos y tenemos que poder autocriticarnos, de pensar que el ser de izquierda es tener un buen discurso sin práctica política. La intelectualidad sin cotidianeidad no construye, no genera alternativa. Los intelectuales que saben, pero que no conocen nada de cómo se vive la opresión en cada territorio y en cada vida y en cada persona, solamente reproduce el colonialismo y la opresión intelectual de los que saben sobre los que supuestamente no saben. Eso entonces es otra mirada desde nuestra izquierda que tenemos que superar. El ni una menos no son números en un papel, son mujeres concretas con nombre y apellido que mueren y son violencias cotidianas en las calles y en las casas. La lucha de los trabajadores y trabajadoras son reivindicaciones concretas y opresiones concretas y luchas concretas en los sindicatos y realidades concretas en las empresas y en cada territorio. Y eso es de los que de esta soberbia intelectual no sabemos nada y con lo que tenemos que romper. El eje hoy, desde esta apuesta a la resistencia, es la articulación de nuestras identidades de lucha, de nuestras identidades subalternas, y desde reconocer que todas estas luchas y todos esos espacios de resistencia son válidos. Ninguno tiene la lucha que es más verdadera que la del otro. Son válidos todos estos espacios de resistencia, todos estos espacios de subalternidades que se levantan y que tienen que trabajar juntos, así tenemos que ser parte de potencialidad de esa construcción, de ese bloque histórico para poder transformar la realidad. El ser trabajador o trabajadora, el ser mujer, el ser afrodescendiente, el vivir en un barrio, en la periferia, en un asentamiento en Uruguay, el ser lesbiana, gay, transexual, el ser joven, todas las subalternidades tienen que poder unirse y tienen que militarse, militar la subalternidad, militar y convertir en lucha ese lugar para construir juntos una alternativa. Entonces, de alguna forma, esa es la apuesta y esa es la práctica política que queremos llevar como Espacio 567. Y esa práctica política se basa en una profunda confianza en los hombres y en las mujeres, en una profunda fe en la construcción que podemos hacer de las organizaciones sociales, y se basa principalmente en una intransigente apuesta a las luchas cotidianas de las personas en carne y hueso. Muchas gracias.
Gracias, Virginia.